perspectiva de papás, de hombre, tienen los niños en nuestra sociedad, que encima llegan a nuestra iglesia y nosotros les reforzamos más la ausencia de padre que tienen. Y no tienen esa imagen paterna que tanto necesitan y que tanto necesitarían ser ministrados. Y como los niños son el futuro de la iglesia, otro mandato espiritual en la cultura, son el futuro de la patria, el futuro de la nación, y el futuro todavía no llegó, no nos ocupemos del futuro, nos ocupamos de lo urgente. Entonces tenemos que tener gente para entretener a los niños, por eso los perdemos a los adolescentes y perdemos a los jóvenes, y tenemos una multitud de adolescentes que se van de las iglesias, porque los estamos entreteniendo, y lo que esta generación necesita no es entretenimiento, sino ser desafiados. Pero hay mandatos espirituales en la cultura. Entonces, aún en la cultura evangélica, viene un hermanito, una hermanita nueva, dice: pastor, ¿qué puedo hacer? Yo quiero comenzar a servir a Dios. ¿Qué puedo comenzar haciendo? ¿A dónde mandan la hermanita nueva? A trabajar con los niños. Cuando lo que tendría que ser es que la gente más espiritual, más consagrada, más comprometida, son los que tengan esa tremenda responsabilidad de invertir en nuestros niños. Es interesante porque uno se pregunta: ¿por qué será que la mujer históricamente fue tan denigrada, sufrió tanto, tan pisoteada? ¿Por qué será que fue tan rechazada, tan humillada? Y cuando uno mira un poquito la historia y ve algunos, yo mencioné a Santo Tomás de Aquino en el bloque de la mañana, y en otro, un hombre tan brillante, mente abierta, un avanzado llamado el doctor de la Iglesia en el siglo XIII, en alguno de sus escritos dijo algo avanzado ya para aquel tiempo, que marcaría el destino y la conducta también de los pueblos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dijo algo como esto, escribió algo como esto: la mujer, aunque tiene alma, es un ser limitado y defectuoso. El doctor de la Iglesia, imagínense. ¿Cuántos hombres dicen amén? Si no, no dormís en tu casa esta noche. Es un ser limitado y defectuoso. Es más, agregó, los hijos deberían amar más a su padre que a su madre. Porque en el acto de la procreación, el hombre tiene un rol activo y la mujer tan solo un rol pasivo. Estos argumentos tienen consecuencias. Cuando usted o su papá o su primo o su abuelo hacían algo mal y sentían una culpa, sentían algo malo en su conciencia, íbamos al sacerdote, íbamos al cura y nos confesábamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y el cura qué te daba? ¿Qué te decía? Te daba una penitencia, un castigo, para tener una absolución. ¿Y cuál era esa penitencia, ese castigo? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Ah? 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, un acto de contrición. Teníamos que rezar para poder pagar con ese castigo, pagar nuestras culpas. ¿Vamos bien? Y uno dice: ¿por qué las culturas orientales, por ejemplo los coreanos, hacen tanto énfasis en la oración y no les cuesta orar? Están 4 o 5 años, no, cansa mirada, están ahí, y están ahí orando. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? A mí orar 3 horas por día me cuesta la vida. Discúlpeme si usted ya se decepcionó de mí, pero esa es la verdad. A mí me cuesta. Me viene todo un hormigueo, y todas las cosas que tengo que hacer, y quiero hacerlas orar mientras voy caminando, mientras voy viviendo. Aún algunos de nosotros hemos dicho, cuando castigamos a nuestros hijos: anda a tu cuarto, ponete a orar. No, ninguno de ustedes, yo sé, otros que están afuera. Hay que orarle. Porque ese mandato espiritual en nuestra cultura asoció oración con castigo. La penitencia era el 10 Padre Nuestro. El castigo era orar. Y eso está metido en algún lugar nuestro. Hay ataduras espirituales en nuestra cultura. Por eso este pasaje es tan clave, y podríamos hablar de muchas otras cosas más que vamos a ir viendo en el momento, ¿no? Cuando uno habla de la ayuda idónea, lo que dice la palabra, es interesante que el original aparece esta palabra eser. ¿Viste cuando uno dice ebenecer, dice la palabra?
Hasta aquí nos ayudó Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi Eser? Dice el original. Y cuando habla de ayuda idónea, hablando de la mujer, utiliza el mismo término que utiliza para Dios. Eser. Por lo tanto, el Eser no es el acompañante. En Argentina diríamos el que te ceba mate, el que te hace el favor, el que te ayuda a vos, te ayuda a ti para que tú hagas lo que tú quieres hacer. El Eser es aquella ayuda especializada que me supera y hace aquello que yo no tengo ni idea cómo hacer. Cuando mi hijo tiene problemas en matemáticas, bueno, ya son grandes, pero mis hijos tenían problemas en matemáticas, yo tenía que buscar un profesor especializado para ayudarles, porque yo no sabía, no tenía condición para poder ayudarles, tenía que buscar un Eser, alguien superior, alguien con una mayor capacidad para ayudarles. Y esto es lo que enseña la Biblia sobre la mujer. La mujer es el Eser del hombre, aquello que Dios dio al hombre, que nos supera, que no tiene, no solamente para complementarlo, es una ayuda divina, de acuerdo a la Escritura. Mire, cuando uno comienza a descubrir la verdad de Dios, cómo las mentiras del enemigo en la cultura comienzan a llevarnos, nos damos cuenta que nos han llevado a conductas tan pecaminosas, tan lejos del corazón de Dios. Por eso este pasaje es clave, que lo usamos como introducción. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Las armas, yo voy a leer esta versión, con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Demos un saltito al capítulo 11, verso 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ahora, si uno salta un poquito, no lo leemos, pero lo recuerdo nomás, en Romanos 12, y lo miramos de atrás para adelante, habla de comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí o no? ¿Cómo hago para vivir y disfrutar esa voluntad de Dios que no es triste, que no es pesada, que no es difícil, sino que es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo hago para vivir en esa voluntad? Me gusta, pues estaba diciendo esto en Puerto Rico y alguien dijo, ¿cómo le dirían ustedes los boricuas? Y me dijo una hermana ahí en el auditorio, sabrosa, la sabrosa voluntad de Dios. Y uno me dijo por ahí en Inglaterra, enjoyable, disfrutante, inventamos la palabra en español, pero de poder disfrutarla. ¿Y cómo logro a vivir esa voluntad que se disfruta todos los días? No conformándote a la cultura, a este siglo, sino siendo transformado por la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, dice que nosotros tenemos armas, que no son carnales, tienen el poder divino para destruir ¿qué? Fortalezas. Y en esto que hemos hablado por muchos años sobre guerra espiritual, bueno, cada uno puede tener una orientación, algún enfoque. Pero a veces cuando hablamos de guerra espiritual vemos una nube negra y decimos, hay que ir contra los principados, las potestades, como si fuera algo, sacamos una ametralladora. Y hacemos como esa película de Rambo que comenzaba con la ametralladora a tirar para todas partes. Y reprendo y yato y se mando al desierto, a los cerdos, al fondo del mar, y que retrocede, y que dato, y que lo desato, y para arriba y para abajo. Y hacemos las 7 vueltas, las 14 escaleras, las 9 ventanas, las 7 claves, todo de la guerra espiritual. Y vamos por las diagonales, y por arriba y por abajo, y enterramos y desenterramos. Haga todo lo que Dios le guíe a hacer, yo no tengo problema, libertad en eso. Pero después que hicimos todo eso, al mes, está todo igual, para no decir a 2 semanas, para no decir al otro día. Pero digamos, algo se libera en el ambiente, y un mes más tarde, parece que está la misma pesadez. A veces en Argentina hemos echado los demonios de tantos lugares. Y digo, ya está, ya se cortó, ya rompimos todo, y al mes que viene, yo estoy enfrente de Plaza de Mayo todos los días, la casa de gobierno, y uno siente el peso, la lucha espiritual que hay ahí todos los días. Y eso es importante, hay que hacerlo. Otros creen, bueno, es que es la gente que está endemoniada, entonces estuvo en hechicería, brujería, entonces nos levantamos, ahora espíritu, y suelta ahora. Parece que el diablo es sordo, entonces
Claro, eso nos ayuda a nosotros, esa expresión de convicciones. ¡Suelta ahora! Y está bien, está muy bien. Pero el diablo no sale, los demonios no salen por nuestros ataques espasmódicos. Pero está bien, lo hacemos, es parte de nuestra... Y yo lo hago también, y de repente viene una manifestación. ¡Somos una legión! ¡Somos una legión! ¿Qué hacemos? Yo a eso lo llamo el departamento de efectos especiales del infierno. Que es para asustarnos, para amedrentarnos. Y nos dice, ¿y ahora qué hago? Mira, me dice, no voy a salir. Mire, yo le digo, para mí esos son los más fáciles. Nosotros nos enfrentamos con una batalla espiritual, en una guerra espiritual, mucho más siniestra, perversa e infernal. Que no está ni en esa nube negra que hay que retroceda, y no está solamente en esas situaciones de individuos que están atados con problemas demoníacos. Hay algo mucho, mucho más perverso. Cuando la serpiente fue a Eva, agarró un palo de amasar, un garrote, y le dijo, vas a comer la manzana, porque si no te parto esto en la cabeza. ¿Fue así? No. Mateo capítulo 4. Jesús es tentado por el diablo viene donde está Jesús y le pone un cuchillo en la garganta. Vas a transformar las piedras en pan ahora o te degüello. Fue así. El punto que con Eva no era ni la manzana, ni la uva, ni la pera, ni el tomate, ni lo que fuera. Era la seducción de un argumento. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas? Porque Él sabe que ese día tus ojos serán abiertos, entonces vas a ser como Dios. Y esto la sedujo. Ser como Dios. No le tengo que pedir permiso a nadie, nadie me va a gobernar. El diablo tienta a Jesús. Dice, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, vamos, demuéstralo. Por eso Jesús una y otra vez contestaba, escrito está, escrito está. Porque cuando conocemos la verdad, es la verdad la que nos hace libres. Amén. Las fortalezas demoníacas, yo no sé si estas sillas se pueden encimar una arriba de la otra, ¿no? Me imagino que no. A ver, vamos a hacer la prueba. Las fortalezas demoníacas, esta es la fortaleza, a ver si se puede hacer. Se expresan a través, ahí está. Se expresan, se manifiestan a través de argumentos. La mayor perversión de la manifestación demoníaca, lo más diabólico que te puedas imaginar, lo más demoníaco, está aquí, en argumentos. ¿Sabes por qué es el canal preferido del enemigo? Porque nosotros somos personas racionales. Y nosotros decimos, bueno, un momentito, ¿cómo que detrás de un argumento va a haber demonios, potestades? ¿Cómo? No, un momentito, somos racionales. Tu verdad, mi verdad, tu cosmovisión de la vida, tu opinión, mi opinión, los criterios, somos racionales. Estamos hablando de lógica, estamos hablando de argumentos, de criterios. Por favor, somos adultos, personas que pensamos, tenemos materia gris. ¿Cómo me va a decir que en argumentos está la mayor manifestación diabólica de la humanidad? Las fortalezas espirituales, por eso dice, derribando argumentos, no peleándote con tu hermano, ni atacando al pastor, ni destruyendo a los miembros de tu iglesia. Derribando argumentos, porque son los argumentos los que tienen el poder de modelar la cultura. Ahora, cuando uno piensa en la cultura, y si piensa en, cuando yo voy a países de África o hay africanos en un evento internacional, le piden a los africanos, ¡ay, que son tan lindos con la música, que canten Yabulani, Yabulani, África, y ganan la coreografía como algo, un aporte cultural, y la comida de esto, la ropa del otro, que tiene el cosito por acá arriba? Mira, hermano, todo eso es lo externo de la cultura, es el folclore de la cultura. La cultura es algo espiritual. No tengo el tiempo de desarrollar todo lo que quisiera sobre la cultura, pero algunos puntitos. Entonces, la cultura tiene el poder de estandarizar todas las cosas.
La cultura es lo que te dice, lo que llama a lo malo bueno y a lo muy malo lo llama, bueno, está mal, pero Halloween, somos creyentes en Estados Unidos, pero sabemos que no está, pero es tan simpático. La cultura tiene ese poder. Y una vez que algo se mete un argumento, modeló la cultura no cuestiona. La cultura lo da por sentado y aceptado y establecido. Por eso que el enemigo apunta a la cultura. Y si nosotros no tenemos una transformación espiritual en nuestra cultura, podemos tener, como yo les decía ahora, vengo a una conferencia en Estados Unidos, 350.000 iglesias como tienen ustedes y no transformar nada. Podemos tener 54% de evangélicos en Nigeria y seguir siendo el segundo país más corrupto del mundo. Podemos tener 44% de los habitantes de Dallas, Texas, un domingo a la mañana en la iglesia evangélica, pero tener los mismos niveles de aborto, de delincuencia juvenil y de drogadicción que tiene cualquier otra ciudad pecaminosa de los Estados Unidos. Por lo tanto, la presencia y el poder evangélico nunca fue, es ni será garantía de transformación espiritual. Y lo que Dios busca es transformación espiritual. No buscan desarrollar el poder evangélico, es decir, llenamos un estadio. ¿Usted cree que si llenamos un estadio de fútbol, tenemos 3 canales de televisión, o tenemos tantos cientos de miles de iglesias evangélicas, Dios nos mira y dice, ¡oh! 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 ¡Qué impresionado que estoy! Esas cosas no lo conmueven. O cuando Dios ve una congregación de 20 hermanitos, dice, ¡qué escándalo! No. La escala de valores de Dios pasa por otro lado, porque Él lo que busca es ¿dónde está la levadura que leuda la masa? ¿Dónde está la sal que da sabor y preserva de toda corrupción? ¿Dónde está la luz que disipa las tinieblas? Así que ¿de qué nos sirve el poder institucional evangélico, que es absolutamente transaccional? Vamos a entrar de aquí unos minutos en eso. Si no podemos transformar, nuestras vidas no son transformadas, y menos vamos a transformar la sociedad. Porque para que haya transformación mía y en la sociedad, se necesita una transformación espiritual en la cultura. Amén. Amén. Porque si no vamos a tener un montón de Biblia, pero sin transformación. Interesante que por esa falta de transformación espiritual, en muchos púlpitos evangélicos en Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud, algunos predicadores dijeron de sus propios púlpitos que Dios en su soberanía había creado al hombre negro con el propósito de servir al hombre blanco. Mamita querida. Porque son argumentos que una vez que se meten y construyen, modelan la cultura, ¡plum!, se aceptó. Y uno no se lo cuestiona. Yo tuve un shock muy fuerte de parte de Dios hace unos años atrás. Estaba con hermanos de varias naciones. Y había un keniano, obviamente era negro. Y estamos desarrollando varios proyectos y estábamos en un momento, yo había ayudado en la construcción de no sé qué cosa, hace muchos años atrás. Todos hablaban español, terminamos de trabajar y nos juntamos con ese grupo. Y en un momento me salió y dije, uy, estoy cansadísimo. Hoy trabajé como un negro. Y yo dije, como un y el Espíritu Santo me congeló. Y me cayó convicción de pecado. No haga cosa de negro. La alegré años. Un montón de queridísimos pastores siervos de Dios hasta el día de hoy lo dicen, ciegos. ¿Por qué? Porque está metido en su cultura. Y de acuerdo a como nosotros pensamos, finalmente estos argumentos determinan las conductas. Por lo tanto, fortalezas se expresan a través de argumentos. Voy a necesitar otra sillita por acá. Los argumentos tienen el poder. A ver, me parece que esta no entra. Ahí está. Tienen el poder de modelar la cultura, y la cultura, por lo tanto, tiene el poder de modelar y determinar las conductas. Ya Max Weber, que era un economista alemán, sociólogo en 1905, y sus seguidores tenían la conclusión
de que un pueblo, el éxito y fracaso de un pueblo está determinado no por sus políticas, no por su crecimiento económico, no por sus recursos naturales o su ubicación geográfica o su demografía, sino que está determinado por su cultura. Y hoy la escuela culturalista está en boga. Hablas con cualquier sociólogo, economista o cualquiera que estudia ciencias políticas y le dices Max Weber y dices, oh sí, Max Weber, oh, Max Weber. Todos tienen que respetarlo, está ahí, top. Creo que él nunca fue consciente de la implicancia que iba a tener. Porque son las culturas. Y usted pone a un argentino, a un latinoamericano, y mire qué interesante, le da $5.000, por supuesto, no todos son iguales, hablo en un cuadro general, le da $5.000 a un argentino, le da $5.000 a un chino, y lo lleva a los dos a la ciudad de Chicago. Dice, que Dios te bendiga, dentro de 5 años vengo a verte, a ver qué pasó. 5 años, $5.000 a uno, $5.000, igualdad de condiciones, llega, pasan los 5 años, yo voy a ver, otra vez voy a ir a Chicago, me encuentro con el chino y me encuentro con el argentino. El chino tiene un supermercado, el argentino es empleado del chino. Porque el argentino, ¡uy, un celular! ¡Uy, un autito usado que puedo pagar! ¡Uy, un televisor color! ¡Uy! Y se lo gastó. El chino trabajó de las 6 de la mañana a las 10 de la noche con el abuelo, con el tío, con el primo, con el nieto, con el sobrino. Comió arroz con palito durante 5 años. Porque los argumentos modelan la cultura y la cultura es la que determina las conductas. Amén. Ahora, eso pasa en la vida de la iglesia. Lo vemos en la estructura del liderazgo, en cualquier área. Finanzas, liderazgo, familia, cualquier área. Entonces estaba con un pastor el otro día que me dice, sí, porque yo estaba hablando, tengo que proponer esto ante, y hizo así este gesto, ante mi supervisor. Miren qué interesante. Lo hizo con el gesto, mi supervisor, mi jefe, el que está arriba. Cuando la cultura de Jesús, la cultura del Padre, del reino de Dios, me habla de otra cosa. El que quiera ser mayor de ustedes tendrá que ser el servidor. Tendrá que poner fundamento. Entonces nosotros estamos acostumbrados, el mandato espiritual en nuestra cultura nos dice que el liderazgo tiene que ver con esto. Católico, evangélico, no importa. Las ataduras del diablo no tienen problema, no hacen distinción ni de religión ni de denominación. Y se manifiesta a través del espíritu de religiosidad. Entonces acá tienes el líder o la comisión directiva o el consejo de ancianos, el grupo, el máximo de dirección, un grupo ejecutivo, y acá los que me siguen. Todos los que me siguen. Y si algún día estos no piensan igual que la cúpula, entonces rebelde, todo el mundo rebelde. Porque así hemos sido criados. A esto le llamas caudillismo, le llamas... ¿Sabes, mi hermano? Con el movimiento apostólico que hoy está tan en boga, la verdad no tendría que ser tan problemático. La Biblia habla de apóstoles, por supuesto que sí. El problema no es la palabrita apóstol, el problema es la atadura demoníaca en nuestra cultura. Porque automáticamente cuando yo digo apóstol, ¿qué pienso? Lo pongo aquí arriba. Primeramente Dios constituyó apóstoles, ¿sí o no? ¿Dónde lo ponemos? Por otra vez, argumentos que moldearon nuestra cultura, lo ponemos ahí arriba. Entonces el problema no está con la palabra, sino con las ataduras demoníacas en nuestra cultura. Hasta que estas ataduras no son quebradas, no podemos discipular una nación. No podemos discipular una nación. Porque aún los empresarios que se conviertan, los políticos que se conviertan, nuestros políticos evangélicos, la mayoría, están otra vez con esto. Por eso negocian posiciones, aún siendo evangélicos, con la misma contaminación que los políticos que no son creyentes. Porque aunque son creyentes y te conocen la Biblia de tapa a tapa, oran, tienen culto familiar en su casa, hay ataduras espirituales, fortalezas que se expresan a través de argumentos, modelaron su cultura y la cultura determinó su conducta. ¿Cuántos hermanos laicos me han dicho a mí, no, Alejandro, para servir al Señor acá, hacer algo para Dios, acá si no sos pastor no sos nada? En nuestros países, si no sos pastor no sos nadie, porque no accedes a la élite. Eso es una atadura diabólica. Pero claro, si yo dijera, bueno, la función apostólica
y lo veo de acuerdo a la cultura de Jesús. Pedro, deja que te lave los pies, si no, no tienes parte conmigo. El mayor de ustedes será el que sirve. Entre ustedes no será así. Y cuando uno ve pasajes como Efesios 2 y otros tantos pasajes, habla edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Yo estoy construyendo mi casa y yo le dije al arquitecto, mirá, me gusta la ventana así, el techo así. Y él me dijo, no, mira, ¿de cuántos litros vas a poner el tanque de agua? ¿De 1000 litros? ¿Qué me importa? ¿Litros más, litros menos? No, es muy importante. Porque de acuerdo al peso que le pongas ahí arriba es el fundamento, y el tipo de techo que le pongas es el fundamento que tenemos que poner la estructura abajo tierra. Digo, pero le digo, ¿qué problema? No, es lo más importante es que lo que no se ve. Por eso la Biblia habla de construir este edificio santo. Interesante. Ahora, nosotros tenemos terminologías, podríamos estar, mire, tanto tiempo con esto, es fascinante. Decimos, estar bajo cobertura. Hay hermanos, instituciones o ministerios que dicen, Alejandro, queremos ponerlo bajo la cobertura de Jesús, o ponerlo bajo tu cobertura. Y yo le dije, mira, yo no le doy cobertura a nadie. ¿Por qué no? Porque yo no sé dar cobertura. Es más, Dios ni quiere que yo dé cobertura. Es más, ni es de Dios. Me mira aterrorizado. Yo, si en algo te puedo servir como piso, amén, para que tú construyas con oro, por eso dice, cada uno fíjese cómo construye. Para que tú construyas, no con heno, con hojarasca, ni con madera, sino con piedras preciosas. Si yo te puedo servir de piso, písame. Construí sobre mi cabeza. Por eso dice la palabra que no son los hijos que ahorran para sus padres, sino los padres que ahorran para sus hijos. Porque es otro concepto, es otra verdad. Está fundamentada en el amor, no está fundamentada en el control. Y este modelo, esta atadura espiritual que tenemos en nuestra cultura, es absolutamente diabólica porque tiene control. Claro, cuando nosotros hemos sido dañados por el control, el movimiento pendular nos quiere llevar para el otro lado, hacia la anarquía. Cada uno hace lo que le viene en gana. Y a eso le ponemos, Dios me mostró, Dios me mostró, Dios me mostró. Y cuando tú me dices Dios me mostró, me tapas la boca, yo no puedo decirte nada porque fue Dios el que te habló. Así que las dos cosas son diabólicas: el control y la anarquía. El control puede ser activo o pasivo. El control activo es el que ya conocemos. Acá se hace, mientras que estés en esta iglesia, si no te gusta la visión, a la puerta. El control pasivo es más manipulador. También Dios te mostró, hermana, que tienes que ir de misionera a Mongo, a Curuntungo, y estabas dirigiendo la escuela dominical. No, está bien, hermana, si Dios te llamó, yo me quedo aquí solo como un perro. Y está bien. Y ella comienza a sentir una culpa, que me está traicionando, y al final logro que se quede. Es el control que manipula, el control pasivo. Pero estas cosas que estamos ciegos, como yo dije, trabajé como un negro. Y cuando usted explota en ira, en ese momento que sube la presión, y uno dice, discúlpame, es que me salió con convicción. El apellido. Ahora, ¿usted se da cuenta de lo que estamos diciendo? El indio, lo salvaje, lo primitivo, lo peor, lo más bajo. ¿Sabes cuánta gente hemos ministrado que tenían dolor y vergüenza de ser aborígenes? Cuando si hay un pueblo que podría ser el más orgulloso, son aquellos que pueden decir, yo puedo ver la historia, la genealogía de mi familia, de mi pueblo, de mi tribu. Yo ni sé, ahí está mi hermano presente, no sé si él sabe hasta dónde, yo ni sé ni casi de dónde vengo, un poco de Francia, un poco de España, un poco, una mezcla rara, un híbrido. Pero nuestros pueblos originarios, ellos pueden decir y hablar por generación y generación. Si alguien tendría que estar orgulloso, son ellos. Pero nosotros le hemos puesto esas mentiras diabólicas que manipularon, los argumentos que manipularon la cultura y determinó las conductas. Los indios, como salvaje, me salió el indio de dentro. Ahora, ¿te das cuenta?
Cuando uno lo dice, es porque ya está metido. Y esa es la estrategia del enemigo. Y esos argumentos uno podría cada uno en su propio país. Yo mencioné hoy a la mañana, cuando estaba predicando el año pasado en la conferencia de FIPAC, de los pastores en Perú, y estaba dando este año, pues. Me decían uno de los pastores, mire, aquí tenemos una frase en Perú que dice, tuyo o ajeno, pero que no te falte. Mi esposa iba a predicar, llegó a una ciudad, iba a predicar una conferencia, llegó muy sobre la hora. Los hijos de los pastores anfitriones la fueron a buscar y la llevaban directamente al púlpito a predicar. Entonces, en el apuro, ellos se olvidaron todos los papeles del auto. Llevaban a la sierva de Dios para predicarle al pueblo de Dios la palabra de Dios. Un motivo muy noble, ¿sí o no? En ese apuro, al olvidarse todos los papeles del auto, justo los para un control policial a los hijos de los pastores anfitriones de esta conferencia. Le pidieron los papeles, ellos no tenían absolutamente nada, ni licencia de conducir, ni los papeles del auto. Entonces el policía le dijo, mire, ustedes no tienen nada que demuestre que el auto es de ustedes, así que el auto de acá no se mueve. Dice, pero mire, tenía que llevar a la sierva de Dios a predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y el auto de acá no se mueve. A ver, espíritu de revelación. ¿Cómo habrán hecho estos hijos de pastores para que llevar a la sierva de Dios a tiempo a la conferencia? A ver, que Dios te revele. Poniendo. ¿Sabes por qué? Porque hay un mandato espiritual en la cultura que dice, el fin. Nehemías capítulo 1. Si tú puedes completar la frase, aunque son diferentes en cada país, si tú puedes completar una frase que yo comienzo, que yo inicio, es porque hay algo que está grabado en tu cultura. Y lo conoces tanto, mejor que la Biblia. Entonces Abraham, desafiado por Dios, iba a salir a ese desafío que Dios tenía, pero de repente su mandato cultural le iba a decir, sabemos que la historia fue diferente, porque él salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. Pero si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, cuando íbamos a salir, mejor malo conocido. Dilo, anímate, ese está en Jeremías. Por eso que en mi país, en la Argentina, y en muchos de los nuestros, somos especialistas en la obra misionera para decir, sí señor, heme aquí, envíalo a él. Y teniendo casi 4 millones de evangélicos en Argentina, no tenemos ni siquiera 600 misioneros enviados. Porque en el momento de actuar, de la conducta, el que gobierna es la cultura. Y dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Había un personaje en la televisión muy famoso hace unos años atrás. Le decían Figuretti, porque siempre se sacaba foto y estaba al lado de las grandes personalidades. Y era bien típico, Figuretti, con el presidente, con este. ¿Sabes por qué? Dime con quién andas, este está en hebreos, dime con quién andas, cuánto vales. Y es muy interesante en la Argentina, porque cuando uno quiere decir que es amigo de alguien importante, lo llama por el nombre de pila. El Señor me dio la oportunidad de estar 22 noches seguidas ministrándole a Maradona cuando estaba internado. Entonces, como si yo dijera, no, bueno, el otro día me llamó el Diego. Diego, sí, le dije, Diego, no hagas más esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. El fin justifica los medios. El Señor me está permitiendo ministrar a varias autoridades. Y un alcalde de una ciudad, en una reunión dijo, ¿ves ese que se va ahí? Ese es un pastor. Es tanto más corrupto que un montón de los políticos que tengo en mi partido. Porque lo único que le interesó es conseguir un subsidio, no importa cómo. Claro, porque el fin justifica los medios. Eso sí, hermano, ahora en Argentina, en vez de 15.000 iglesias,
ya tenemos 30.000. Gloria a Dios. Otra vez usted cree que Dios va a decir, ¡oh! ¡Oh! Ya tengo 30.000 templos en Argentina. Aun cuando un templo se cierra por la causa que fuere, ¿usted cree que se mueven los cielos, se trastoca? ¿Qué tal? ¿Sabe lo que le duele a Dios? Es el espíritu de división, las heridas, las amarguras, la falta de perdón. Amén. No, si un templo más, un templo, un edificio más, un edificio menos. La cultura del Padre pasa por otro lado. Así que es interesante cómo uno ve estas cosas. Y en los principales 4 culturizadores son la familia, los medios de comunicación, la escuela y la religión. Por eso que Dios quiere usar a la iglesia para que haya gente transformada que pueda transformar. Amén. Pero yo tengo que ser libre de mis propias ataduras culturales, que me dan valor, éxito. A ver, dígame, por ejemplo, ¿qué significa, rápido, no me des una respuesta evangélica, la primera que te viene, la primera foto, ¿qué significa ser alguien en la vida? Rápido, ser alguien en la vida, la primera foto, la primera frase. Ser importante. Ser importante, profesional, haber logrado un fin, tener plata, dinero, ser famoso, ¿no es cierto? Es lo primero que se nos viene, ser alguien en la vida. Y si yo no logro ese nivel, ese estándar, ¿qué soy? ¿Soy un don? Amén. Eso nosotros lo recibimos desde la familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación. Ahora eso sí, podemos profetizar fabuloso, ¿eh? ¡Oh! Y ahora Dios me muestra que está en la tercera fila, pero en el momento actual todas mis conductas son permeadas, determinadas por mi cultura y por estos argumentos demoníacos. Así que al diablo tanto no le afecta. Tanto no le afecta los dones y ministerios que yo pueda tener. Por lo que el diablo quiere realmente es ver cómo él tiene autoridad sobre la cultura. ¿Qué hemos hecho en la iglesia? Hemos trabajado sobre lo más externo. Esto, las conductas. Sin una transformación espiritual de la cultura. Sin cortar con las ataduras demoníacas. Amén. Sí. Y hemos tratado sobre esto. Yo desde que tengo, no me acuerdo, 5 años, 4 años en mi iglesia, cantaba ese corito, traumático corito, para mí. Cuida tus ojos lo que miran, cuida tus manos lo que tocan, cuida tu nariz lo que huele, cuida tus pies lo que caminan. ¿Lo conociste ese corito? Pues tu Padre Celestial. ¿Cómo lo conocen aquí ustedes? ¿Por qué versión? La que viene ahora. Te vigila con afán. Ahora, la verdad que el que lo tradujo es para que pida perdón por 100 años. Porque en inglés dice, te mira con ojos de amor, te mira con amor. Y la versión que a mí me enseñaron de chiquito es, te mira con afán. A ver, pues tu Padre Celestial, te vigila con afán. Ahora, imagínense en un niño de una iglesia, a los 4, 5, 6 años, pues tu Padre Celestial, con una lupa grandota, te vigila con afán. ¡Ah! ¡Me descubrí! Así que yo caminaba así. Porque cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus pies, porque tu Padre Celestial te vigila. Argumentos moderan cultura, en la religión también, y determinan las conductas. Entonces nosotros hablamos esto y trabajamos sobre esto solo, y le llamamos a esto el buen testimonio. ¿Te suena familiar? No hagas eso porque es mal testimonio. Hay que hacer eso porque es buen testimonio. Solamente sobre lo externo, la religiosidad. Entonces, uno tenía que, si no vivía, por lo menos aparentar que vivía, porque tenemos otro dicho popular en Argentina que dice, si hay miseria, que no se note. Si hay miseria, que no se note. Y cada uno de ustedes en sus propios países, yo tengo de algunos países, pero no tengo el listado acá, que algunos pastores de diferentes lugares me lo han dado. Entonces uno trabaja solamente sobre el externo, y un día en mi adolescencia dije, me harté del buen testimonio. Harto del buen testimonio.
Porque se hacía una carga pesada. Claro, si no hay una transformación espiritual en la cultura, la voluntad de Dios se hace insoportable. El ministerio se hace insoportable, desgastante. Es interesante porque esto pasa en todos los pueblos. Yo la semana pasada estaba en Inglaterra en una conferencia con pastores. Y generalmente me pasa, y ellos preguntan, hermano, díganos, ¿cómo podemos hacer los pastores ingleses? Porque nos cuesta salir a la calle a predicar, nos cuesta esos pasos de fe que ustedes dan en Sudamérica, y nosotros nos cuesta. Y yo le digo, mire, déjeme que le dé una pequeñita explicación. ¿Sabe por qué una de las cosas que a ustedes les cuesta dar pasos de fe y luchan con la incredulidad, con el temor al futuro, con el temor al fracaso, con el negativismo? Yo voy mucho, como 3 veces por año, a Inglaterra en los últimos 9 años. Mire, les voy a dar un ejemplo muy sencillito que dije a los pastores. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estás? La respuesta mayoritaria que ustedes me dan es esta: not too bad. No muy mal. No demasiado mal. Not too bad. En otras palabras, estoy mal, pero no tan mal. O sea que podría estar peor. Respuesta típica británica: not too bad. ¿Cómo estás? Not too bad. Le digo, hermano, no me digas más not too bad. No demasiado mal. Porque esto ya está determinando tu visión, tu postura ante la vida, ante los proyectos que Dios tiene. Y te podría dar muchísimos ejemplos de lo que ha pasado en estos últimos tiempos en Inglaterra. Pero no tenemos el tiempo ahora. Entonces, ¿cómo estos argumentos, a través de la familia, de la escuela, de la religión y los medios de comunicación, están modelando la cultura y por lo tanto determinando las conductas? Yo veo bueno, voy a otra cosa. Claro, cuando uno decía en mi iglesia, cuando yo era pequeño, y uno hablaba de servir a Dios, uno decía, bueno, para servir a Dios tenés que ser ¿qué? Para servir a Dios, ¿qué hay que hacer? A ver, llegar a ser pastor, ¿qué más? Misionero, o mártir en mongo, mantungo, algo así. Evangelista, para responder al llamado de Dios. ¿Te suena esto? El llamado. Llamado, en inglés calling, se aplicó por primera vez después de la influencia de los alemanes, los reformadores de Beruf. ¿Algún alemán aquí que hable mejor alemán que yo? Que me pueda correr. Beruf, algo así, siempre me olvido. Beruf. Gracias. Con E, ¿no es cierto? Beruf. Que esto es llamado. Y esta es la palabra que tomó Lutero para definir la vocación. Vocatio. Ahora es interesante porque Santo Tomás de Aquino, el otro día triste, pobre, un hombre brillante, pero tuvo algunos días tristes, él decía que todos tenemos un vocatio. Entonces es vocatio artístico, vocatio docente, vocación de líder, vocación de lo que fuera. Entonces acá hay ingenieros, hay profesionales, hay artistas, hay deportistas, todos tienen una vocación. Que equivocadamente decimos mi vocación. La vocación es una expresión divina, una vocalización divina, una vocalización de la voluntad de Dios. Ahora, Santo Tomás de Aquino decía, todos tienen un vocatio, pero nosotros los que abrazamos este lugar santo, este lugar, nosotros tenemos un vocatio mayor, que es un vocatio Dei, vocación divina. Al establecer la diferencia entre vocatio y vocatio Dei, vocación y vocación divina, automáticamente Santo Tomás y otros que luego enriquecieron la postura, pusieron una línea divisoria entre secular. Ustedes son seculares, yo soy sagrado. Entonces ustedes no sirven a Dios. Y los empresarios que pueda haber aquí quieren llenarse de dinero. Y para la obra sacra
demanda de Dios, para eso le pagan el sueldo a un pastor. Lo sagrado. Entonces fuimos diezmados, fuimos destruidos. Y ustedes pueden vivir su vida también, ofrenden, oren, tengan buen testimonio, de sus diezmos, participen de la vida de la iglesia. Pero el siervo de Dios soy yo. ¿Y el diablo? Imagínate. Frotándose las manos. Entonces el abogado cristiano cree que tiene derecho a vivir la vida, ¿cómo le parece mejor? Bueno, buena vida cristiana, pero no a servir a Dios. Porque no cree que tiene un vocatio Dei. Entonces este argumento puso una línea divisoria entre sagrado y secular. Un argumento moderó la cultura y hoy actuamos como actuamos. ¿Te das cuenta? Por los que no tenían trabajo, que cobraban a lo mejor $100 de aquí, y por otro plan de ayuda otros $100 de allá. Y hoy hay demanda laboral, pero no quieren trabajar. Porque con ese plancito y plancito y plancito, y su esposa cobra un poquito y su hijo otro poquito, entonces más o menos pueden vivir la vida subsidiados. Eso sí, no faltan en ningún culto. Pero cuando el pastor dice, vamos todos a evangelizar, interesante porque en Argentina hay unos dichos sobre el trabajo. Por ejemplo, el vivo vive del sonso, y el sonso de su trabajo. En una palabra, si tú eres vivo no trabajas, el tonto trabaja. Tú te aprovechas del tonto que trabaja. Había hasta un personaje tan querido por todos, personaje de televisión, de cine, que se llamaba Minguito, pero tan querido por toda la familia argentina. Y le decían Minguito, él estaba todo el día con un palito acá y tocando la armónica, y le decían, tenés que trabajar, Minguito. Y le dice, ¿para qué? Dice, ¿trabajás? Dice, ¿te cansás? ¿Qué ganas? Y uno va a muchas de nuestras iglesias y dice, ¿para qué sirve tener 5.000 miembros cuando los 5.000, 3.000 son vagos? Pero no vagos solamente de trabajar, vagos en todo. Vos decís, ¿vamos a evangelizar? Sí, vamos a... No aparece nadie. Hermanos, tenemos que dar limosna. Porque la cultura finalmente prevalece. La cultura finalmente prevalece. Claro, cuando uno ve, pobrecito, después me la agarré con su santo Tomás de Aquino, que él, cuando hablaba del trabajo, él creía que el trabajo era una maldición. Entonces él hablaba del trabajo y decía, naturli rationi. Naturli rationi. El trabajo es como para la porción necesaria para sobrevivir. O sea, el hombre tiene que trabajar porque es su vía única de subsistencia. Ahora que si tuviera $10 millones en el banco, no necesito trabajar. Pero otros hombres de Dios en la Reforma, en vez de decir naturli rationi como resignado, como tratar de esquivarle al esfuerzo de iniciativa, decían Berú. Es un llamado. Porque el hombre vive delante del rostro de Dios, usaban esta expresión corandeo, delante del rostro de Dios. Y Dios me dio dones para ponerlos a multiplicar, no para enterrarlos en la tierra. Amén. Y el que no trabaje, aunque tenga $10 millones en el banco, que no coma. Yo estaba viendo hace un tiempo atrás en un canal de cable la vida de Mary Kay. Hacía Shirley MacLaine, la personificaba. Y en un momento de la película, no cristiana la película, pero ella dicen que era bien comprometida con el Señor. Murió a los 80 y algo de años. Murió en el año 2001 y había levantado un imperio impresionante, los cosméticos, Mary Kay. Y entonces el hijo, cuando ella ya tenía 80 años, le dice, mami, no viajes más, no tenés que estar más con la gente, hay un montón de ejecutivos en la empresa que se pueden ocupar, ¿por qué siempre tenés que seguir animando y estando con las mujeres? Vos ya sos una mujer mayor, mirá el imperio que levantaste. Y la mamá en la película, esta Mary Kay, acaricia a su hijo de 40 y algo de años y le dice, hijo, todavía no te diste cuenta que esto nunca se trató de cosméticos. Y el hijo la mira como si es una empresa de cosméticos. Esto nunca se trató de cosméticos.
de descubrir, dignificar los dones escondidos que tenía la mujer. Interesante. De esto se trataba, de dignificar y levantar todos los dones escondidos que Dios puso dentro de la mujer. Corandeo, Señor, vivo delante de tu rostro. Así que no hay una actividad. Por eso cuando decimos, estamos en la casa de Dios, vamos a la iglesia. Hermanos, vamos a la iglesia. ¿Cuántos dijimos, vamos a la iglesia? ¿Cuántos vamos a la iglesia? Vamos. Anímate. Yo me lo digo. Es un disparate bíblico. Pero como está metido en la cultura. Yo crecí con los cuadritos que aparecían en la iglesia con la crucecita arriba y el caminito, ¿no es cierto? Y toda la familia tomada de la mano caminando a la iglesia. Vamos a la iglesia. Y como dice mi amigo, el pastor Carlos Braida, nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia que va. Somos la iglesia que va. Ahora, si yo voy a la iglesia, estoy mirando a la iglesia como una institución. Si soy la iglesia que va, la miro como un organismo, en vez de una organización. Como un organismo vivo, como el cuerpo de Cristo, que puede leudar todas las cosas, que depende de su relación con Dios y de unos con otros. No de una institución. Mire, cuando yo voy a predicar a muchos lugares, iglesias, termino de predicar, y parece que es una manía que muchos amigos míos tienen y me preguntan, Alejandro, ¿y qué te pareció mi iglesia o nuestra iglesia? Tuvimos un culto fabuloso. Y yo le digo, no te puedo contestar. Y me dice, ¿pero por qué? Porque todavía no conozco la iglesia. Pero si acabas de predicar. Sí, pero ¿y? Le digo, lo que vi es una linda liturgia, lo que vi es un lindo edificio, lo que vi es una buena organización, lo que vi es una buena actividad. Pero si vos querés que yo te diga cómo veo tu iglesia, yo tendría que estar aquí y ver a tu gente de lunes a sábado. Y ahí te puedo dar mi percepción. Y se quedan mirando. Nos congregamos juntos. Pero claro, ya está metido en la cultura evangélica. Vamos a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y por eso está aceptado argumentos. Pero cuando yo comienzo a ver que yo no voy a la iglesia, no voy más a la iglesia. Yo digo, hermano, yo no voy más a la iglesia. Porque soy la iglesia que va a todas partes. Porque la iglesia tiene que estar donde está la gente. Entonces son los argumentos que te convencen. La verdad de Jesús te hace libre y comienza a construir la cultura de Jesús. Por eso que aunque los niños molestaban en el tiempo de Jesús, la cultura decía, bajo el Imperio Romano se cometían los mayores infanticidios, los niños eran una molestia mucho más que ahora. Entonces los niños se acercaban y ¡pum, pum! Le decían a los discípulos. Y Jesús dijo, no, dejen a los niños que vengan a mí. Y cuando esta mujer le iban a apedrear, dice, no, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo otra cosa. Los líderes de ustedes los pisotean, sacan ventaja, toman señorío de ustedes, pero entre ustedes no será así. Aleluya. Había otra cultura. Porque Jesús decía, yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Amén. ¿Y sabes cuál es el resumen del seminario paulino? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Sabe cuál es mi elección de vida? Yo quiero imitar a Cristo y a todos los que imitan a Cristo. Aleluya. Si tú imitas a Cristo, yo te quiero imitar. Yo te quiero imitar. Esa es la esencia paulina. Imítenme a mí. Ay, no, hermano, eso no se puede decir, porque dice la palabra, maldito nombre, que confía en el nombre. Estamos hablando de otras cosas. Imítenme a mí. Miren el fundamento sobre el cual yo estoy levantando mi vida. Mire, mi hijo tiene 22, el mayor, y cuando él tenía 14, yo tengo la costumbre, cuando termino de predicar y estamos cenando en casa, le pregunto a mi familia, avísame cuando falten 10 minutos, no sé quién está acá. ¿Que nos fuimos ya? No, tú avísame, a ver, 5 minutos antes que tengo que cortar, avísame, sí. Hazme así porque no tengo reloj. A propósito. Entonces cuando termino de predicar, estamos cenando en mi casa y le pregunto a mi familia qué les pareció el mensaje, algún comentario. Y mi hijo de 14 años me dice, papá, el mensaje fue extraordinario, fue muy bueno, me encantó, pero ¿te puedo decir algo, papá? Digo, sí, cómo no.
Mira, hay 2 puntos de tu mensaje que predicaste que yo creo que tú no los estás viviendo mucho, que digamos, en tu propia vida. Tú te ríes porque no te lo dijeron a ti. Y él me lo dijo naturalmente y me dice, bueno, papá, me voy a acostar porque ya es muy tarde. Y se fue a la pieza, se fue a la habitación. Él se fue a su cuarto y yo entré en una crisis existencial. Señor, quiere decir que soy un hipócrita, que ¿cómo voy a predicar algo que no vivo? Señor, y entonces, y mi propio hijo, entonces, yo me iba para el pozo. Me fui a mi habitación, Señor, y ahora, pero ¿qué quiere decir? Que estoy en pecado, soy un engañador, porque el que vive, el que no, yo estaba ahí. Porque hay otra tratadura espiritual en la cultura que dice, haz lo que yo digo, pero no. Somos especialistas. Y yo entré en crisis. Entonces, el Señor me dijo, ¿por qué no te humillas delante de tu hijo? Fui a la habitación de él, ella se había acostado. Y le digo, hijo, yo, la verdad que no me daba cuenta de estas cosas. Pero si tú lo viste, yo no puedo, evidentemente, hay algo que te hace mal, que tú estás viendo otra realidad diferente a la que yo estoy enseñando. Así que, hijo, yo te quiero pedir perdón, y quiero pedirte que ores por tu papá, que ores por mí. Entonces me arrodillé al lado de su cama, bajé mi cabeza, y él acostado ahí como estaba, extendió su mano con el desparpajo de un muchacho de 14 años. Dijo, Señor, bendecilo a mi viejo. Señor, vos sabés que él es bueno, que él te ama, a veces un poco cabeza dura. Señor, ayúdalo a cambiar en esto. Yo me salté, me dijo 2 cosas nomás y se estaba despachando. Y yo, claro, yo estaba humilde, ahí arrodilladito, y él, como si, no me acuerdo si estaba mascando chicle o qué, pero Señor, él es cielo, sabes que él le cuesta, pero él es bueno, él es un buen papá y él te sirve, Señor, tiene su corazón. Así que, gracias, Señor, y dale paz en nombre de Jesús. Amén. Chao, papá, me voy a dormir. Y se dio cuenta, ¿no? Y yo me sentí revitalizado. 8 o 10 días más tarde, en su colegio, con todos sus compañeros también de 14 años y su profesor, estaban hablando del futuro, de lo que cada uno proyectaba, de lo que cada uno quería, y lo hablaban públicamente. Y cuando le tocó a Diego, él dijo, el sueño de mi vida, lo que yo deseo para mi futuro, es poder seguir los pasos de mi padre. Aleluya. 14 años. Cuando yo escuché esto, dije, Señor, ya está. Si me quieres llevar, tranquilo, yo me voy contento. Porque un hijo de 14 años, ¿sabe? Él me escuchó predicar, no sé, 1500, 2000, no sé cuánta cantidad enorme de sermones me escuché predicar. Le hicieron bien mis mensajes. Fue edificado por la verdad de Dios, pero fue marcado cuando me vio arrodillado pidiendo perdón al lado de su cama. La cultura de Jesús pasa por otro lado. No pasa por la apariencia. Cuando yo creo que la iglesia es una institución, trato de levantar la institución, porque a nosotros los evangélicos no nos respetan en este país. ¿Y cuál es el problema? Yo predico el evangelio. Porque nosotros tenemos derechos. El poder institucional es absolutamente transaccional. Toma y da acá. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Hoy por ti, mañana por mí. El poder institucional es transaccional porque busca su posicionamiento y su beneficio. Bueno, hicimos un arreglo con la Iglesia Católica, hicimos un arreglo con el Estado, hicimos un convenio. Cuidado. Aún dentro del liderazgo, en denominaciones y convenciones, cuando se hace el lobby para que puedan elegir a uno como presidente de la denominación, lobby se usa esta palabra también aquí, lobby, hacer lobby, hacer el ambiente. A ver, bueno, y entonces, igual que en la política,
absolutamente transaccional. Y si usted lee luego Ezequiel capítulo 28, anótelo y léalo después en su habitación, del verso 12 en adelante, cuando comienza a hablar del rey de Tiro, comienza a describir la misma persona del diablo, y dice, por la multitud de tus contrataciones. Describe la persona del diablo, clarita. Y claro, en ese momento no había plata, dinero, por la multitud de tus convenios. Ahora escúcheme. Lo que hizo la serpiente con Eva, el diablo con la serpiente, con Eva, fue absolutamente transaccional. Lo que hizo, ¿se acuerdan? Jesse, el criado de Eliseo, fue el general Naamán, fue sanado de la lepra, y le quería dejar un montón de regalos, ¿te acuerdas? Un montón de regalos. Y Eliseo le dijo, no, pero Jesse... electrónico y comienza a sentirse mal con él. Entonces, los que no pueden conseguirse algún padrino afuera que los banque, que les ponga la plata, los critican y los juzgan y dividen el cuerpo de Cristo, porque este espíritu transaccional, porque miraron la iglesia como una institución. Transformacional, busca poner el fundamento. Por eso Pablo dice, nosotros fuimos transformados en vergüenza, lo último. Claro, porque primeramente van los apóstoles, los que no se ven, los que ponen fundamento para que otros puedan brillar, para que otros. Cuando mis hijos eran chiquitos, pequeños, y había algo de niños, un payaso, y había mucha gente, yo los tenía que subir a mis hombros, aquí arriba, para que ellos pudieran ver lo que yo ni siquiera yo podía ver. Una visión apostólica es ponerse a la gente encima, no abajo, para que ellos puedan crecer y desarrollarse tanto, igual o mejor que tú. Aleluya, gloria a Dios. Pero la visión institucional busca siempre esto. Te doy algo que a ti te interesa, pero porque yo busco un beneficio mayor. En cómo se eligen los líderes, en cómo se disputa el poder, en cómo se manejan las instituciones. Y hermano, es tan interesante, y termino con esto, por lo menos dejo el concepto, porque no, ya me excedí con el tiempo. Para un avivamiento, verdadero avivamiento de transformación, no pasa solamente por la iglesia. Yo estaba con los pastores del sur argentino, el presidente que tenemos de las naciones patagónico del sur. Y en la historia evangélica argentina ha habido muchísimas palabras proféticas que desde el sur, desde la Patagonia, se iba a levantar un avivamiento. Y me invitaron a predicar a cientos de pastores de todo el sur argentino. Y yo les dije, por alguna vez, cuando ustedes piensan en todas las profecías que se dieron del avivamiento, del fuego que se levantaba del sur de Argentina y iba por todo el mundo, ¿cómo se lo imaginaron? A ver. Y ellos me dicen, bueno, un gran predicador, otros fuegos que caen, lenguas de fuego que caen en los templos evangélicos, y todo tenía que ver con la burbuja evangélica, con el gueto nuestro. Y yo digo, cuando ustedes ven la vida del Ciro, del rey Ciro, que no era muy cristianito que digamos, y del cual Dios dice, Ciro mi pastor, Ciro mi siervo, no pueden llegar a pensar, no digo que sea, que Dios puede utilizar un gobernante X, cualquiera, para abrir las puertas de un avivamiento en una nación. Porque para que haya verdadera transformación, tiene que haber esta transformación espiritual de la cultura y una reconciliación, como dice Colosenses 1, 19 y 20, que el Padre se propuso a través de la obra de Cristo en la cruz reconciliar consigo todas las cosas. Y todas las cosas vienen del latín, del griego, de lo que quieras, todo, todorum, toditus, que quiere decir todo. Todas las cosas. Reconciliar es volver a ser aliados, volver a estar del mismo lado. Y eso es lo que el Padre se propuso. Y una de las cosas que Dios quiere reconciliar están ligadas a esto. El tema que más habla la Biblia, el más mencionado, es dinero. 3000 versículos hablan sobre el dinero. Interesante. El mundo de los negocios.
No para que solamente los empresarios sean bolsillos para dar plata para los proyectos misioneros, proyectos de la iglesia. No, sino para que los empresarios cristianos sean profetas en el mundo de los negocios y transformen la forma de hacer negocios. Necesitamos profetas de los negocios. No solamente el hermano que tiene una fábrica nos ayuda a construir el templo. Hermano, no te quedes en la puerta. Eso es lo mínimo. Pero Dios quiere levantar a ese hombre como un profeta en el mundo de los negocios. Pero como todos lo centralizamos a través del pastor, de este poder de control, tiene que ayudar a la visión del pastor. Por favor. El mundo de los negocios. 3000 versículos hablan sobre dinero. El segundo tema más mencionado en la Biblia, mire, no es ni la oración, ni la fe, ni la salvación. 215 versículos hablan sobre la salvación, 218 versículos en la Biblia hablan sobre la fe y 500 versículos hablan sobre la oración. Pero de dinero hay 3000 versículos. Y el que está pegadito al tema más cercano a dinero, ¿sabe cuál es? Justicia. O sea, gobierno. Gobierno. Negocios, gobierno. Y el tercer tema más hablado es misericordia. O sea, iglesia. Y no me refiero con misericordia solamente a un programa de acción social. La misericordia, tener compasión, porque son ovejas que no tienen pastor. Yo estaba en una ciudad de Inglaterra donde estábamos llevando un proceso de transformación extraordinario. Y los pastores en un momento pasaron varias cosas, se cortó algo entre los pastores. ¿Sabe qué pasó? El nuevo alcalde de la ciudad, un siervo de Dios. Y por comenzar a llevar adelante la obra de Dios, el alcalde, las iglesias se alinearon como un vagón detrás. Un gobierno comenzando a producir, entrando en un proceso de avivamiento, y los pastores detrás del gobierno. Mundo de negocios, gobierno e iglesia. Nosotros vemos cómo este espíritu transaccional funciona en el mundo de los negocios y en el mundo del gobierno. Y cuando negocios es transaccional con gobierno, claro, tiene el poder de levantar y voltear gobiernos. Cuando hay un espíritu transaccional entre gobierno e iglesia, buscando los votos. Mire, tenemos en una ciudad, y termino ya con esto, una ciudad en la Argentina, que el intendente, el alcalde de esta ciudad, un crápula, un hombre corrupto, le están haciendo juicio de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero en el último año y algo de su gobierno, una de las principales ciudades de Argentina, él tuvo un acercamiento muy grande con pastores evangélicos y les dio todo lo que te puedas imaginar. Entre ellos, una propiedad para el consejo pastoral de la ciudad. Tenía que presentar un proyecto que ya estuviera funcionando y les dieron ese terreno grande. Este alcalde tenía 95% de opinión negativa, pero estaba también con los evangélicos, que el 5% de opinión positiva se la daban los evangélicos. Los periodistas mismos de esta ciudad preguntaban, ¿pero quién es la gente que el 5%, quiénes son ese 5% que apoyan a un intendente corrupto como este? Pero como este intendente facilitaba todo para las iglesias evangélicas, los pastores contentos. ¿Te das cuenta? Aunque arruinaba la ciudad, porque favorecían a los evangélicos. Y fue una reunión. Apareció una reunión en un congreso nacional que hubo. Yo llegué al final y me entero que estaba el intendente, lo hacen pasar, los pastores lo ovacionaron. Terminó su mandato. Ahora hay otro intendente. Comenzó a revisar todas las cosas que el intendente anterior había hecho y de repente ve que se había entregado unos terrenos muy grandes a las iglesias evangélicas que estaban desarrollando un proyecto de no sé qué cosa. El intendente nuevo fue a ver las tierras y no había nada. Y declaró públicamente la corrupción del gobierno anterior en complicidad con algunos pastores cristianos. ¿Te das cuenta? Porque cuando nosotros vivimos para la institución, siempre vamos a someternos a este espíritu transaccional. Porque es parte de estas potestades demoníacas que se han expresado a través de argumentos. Argumento modela la cultura y la cultura determina las conductas. Cuando comienza a ver que este proceso comienza a afectar para bien o para mal todas las áreas de la sociedad,
la familia, a los individuos, el liderazgo, el dinero, la iglesia, la pastoral. Dice el Señor, con 30.000 iglesias más o 30.000 iglesias menos, yo no voy a ir detrás del poder evangélico. Yo quiero vivir la cultura de Jesús. Amén. Quiero el poder que transforma, el poder transformacional, que comienza por el individuo, individual, sigue con un cambio funcional, lo que hace, y se extiende a un cambio estructural, el ambiente donde se mueve. Amén. Nosotros queremos vivir en tu cultura, entendiendo que es un mundo espiritual. Yo quiero vivir en la cultura de mi Padre, la cultura de Jesús. Señor, yo quiero renunciar a todo argumento, toda atadura espiritual, todo argumento demoníaco que modeló mi cultura evangélica, mi cultura machista, mi cultura en cuanto al uso del dinero. Señor, tantos países que son gobernados por la iglesia por esta expresión money talks, dinero habla. Señor, yo quiero renunciar a esas ataduras en mi vida. Por eso te pedimos que venga tu revelación para traer delante de nuestros ojos esos argumentos que ya modelaron nuestra cultura. Necesitamos tu carbón encendido, Señor, que tocó a Isaías, a reconocer que era un hombre de labios inmundos que venía y vivía en medio de un pueblo que tenía el mismo problema que él. Señor, yo te pido